en los Juegos Panamericanos en Toronto en 2015, en los Juegos Olímpicos en 2016 en Río. Y bueno, estoy en este momento también designado para ser jefe de misión para los Juegos Olímpicos que están aplazados un año en Tokio 2020, pero que en realidad empezarán el año siguiente, el 23 de julio. Y bueno, también tuve la oportunidad de ser jefe de misión en los Juegos últimos de los Juegos Panamericanos en Lima. Digamos que ese es un recorrido sintetizado de lo que me ha tocado vivir. No sé si quieres proceder a la segunda o quieres que abunde más en eso. No, lo que tú desees, como tú te sientas, yo creo que está bien. Digo, se me hace un poquito corto, más que corto, sencillo, un poquito, un poco humilde de tu parte, pero bueno, está bien, lo que tú quieras. Vamos a entrar al tema entonces, Mario. La primera pregunta que te quisiera hacer, porque creo que es necesario empezar ahí, es ¿qué es el Comité Olímpico Mexicano? ¿Cómo nos podrías definir así bueno, en este poco espacio que tenemos? ¿Qué es, qué papel juega, qué es el Comité Olímpico Mexicano? Mira, desde la semana pasada que me invitaste, pensaba yo, ¿cómo definir el Comité Olímpico Mexicano? El movimiento olímpico es una historia que tiene 3,000 años. Y cómo en una hora tratar de sintetizar todo esto, todo lo que es la historia, darle un contexto para que finalmente lleguemos al Comité Olímpico y lo que es el día de hoy. El Comité Olímpico es una de las partes integrales de todo lo que es el movimiento olímpico. Hablemos del movimiento olímpico. El movimiento olímpico para mí tiene tres colectivos interesados, tres stakeholders, tres grandes rubros, que es el Comité Olímpico Internacional, los comités olímpicos nacionales y las federaciones internacionales. Pues bien, el Comité Olímpico Mexicano representa el movimiento olímpico en México. Pero yo no quisiera que se quedara una definición muy breve, como escucho en ocasiones, es que es como una embajada del Comité Olímpico Internacional en México. La realidad es que no, para mí va mucho más allá. Aparte de representar los intereses del movimiento olímpico y velar por la integridad y por la protección de la Carta Olímpica, el Comité Olímpico Mexicano tiene una intervención directa con las federaciones nacionales a la hora de constituir, a la hora de integrar las selecciones nacionales que nos van a representar en los eventos del movimiento olímpico, es decir, en Juegos Centroamericanos, en Juegos Panamericanos, en Juegos Olímpicos, y ahora recientemente en los Juegos Olímpicos de la Juventud y los también recientemente creados Juegos de Playa de la Asociación de Comités Olímpicos Nacionales. Ahí es donde tenemos una incidencia. Nos ponemos de acuerdo con las federaciones nacionales, nos ponemos de acuerdo con el gobierno, con la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, específicamente con los dirigentes en su turno, y eso es lo que es el quehacer diario del movimiento olímpico. Podría yo abundar y decirte pues muchas más facultades que tiene el Comité Olímpico, pero la realidad creo que esos son en donde nos enfocamos más. En nuestro quehacer diario, todos los días tenemos que ver con las federaciones nacionales. Todos los días ahora, con la situación que vivimos en el país, nuestro presidente, el licenciado Carlos Padilla, la realidad es que tiene una tarea también dramática en el sentido de que tiene que tocar muchísimas puertas para obtener los fondos necesarios para que podamos funcionar. El Comité Olímpico Mexicano es un órgano privado, es una asociación civil. No somos parte del gobierno. Eso es lo que a veces se confunde, es malentendido. Nosotros somos una asociación civil y pues hay ocasiones en que gozamos del privilegio de tener un presupuesto federal, pero bueno, hay ocasiones también, como llevamos los últimos años, en donde los recursos para que funcione el Comité Olímpico
tienen que venir de la iniciativa privada o bien del Comité Olímpico Internacional a través de una institución o a través de un sector del Comité Olímpico Internacional que se denomina Solidaridad Olímpica. Esto yo creo que a grandes rasgos es el Comité Olímpico Mexicano. Y para aquellos que han tenido la posibilidad de estar en el Centro Deportivo Olímpico Mexicano, el Comité Olímpico Mexicano tiene aparte un agregado. Creo que es difícil encontrar en el mundo comités olímpicos con instalaciones deportivas propias. Esto es un gran legado que quedaron desde la preparación de los Juegos Olímpicos para México 68. Se creó el Centro Deportivo Olímpico Mexicano, que alojó a los atletas en ese momento, se prepararon ahí para participar en Juegos Olímpicos y posteriormente lo han continuado haciendo. Esto es un gran valor agregado y es una gran fortaleza, pero que en las épocas en donde no hay presupuesto federal, en donde no tenemos los recursos necesarios, se vuelve, pues ciertamente sí, también una carga, porque de alguna forma se tiene que resolver el tema y al día de hoy el Comité Olímpico Mexicano, bueno, hoy no porque estamos durante la pandemia, está cerrado, pero en condiciones normales tenemos generalmente alojados ahí pues de 100 a 300 o en ocasiones hasta más deportistas y tiene una vida diaria muy intensa. Estar en el Comité Olímpico Mexicano es, bueno, para mí ha sido adictivo. Yo la primera vez que entré al Comité Olímpico son hace 12 años y no puedo salir. Y esto es lo que sienten muchas de las personas que se formaron ahí, que trabajan ahí. Estar en el Comité Olímpico Mexicano para muchos de nosotros es un orgullo, es un privilegio y pues es algo que queremos que continúe. Muy bien. Muy no bien. sé si Oye, sí, muy bien, Mario, muy claro. Oye, se me viene una pregunta con lo que acabas de decir relacionado con las federaciones y esto de las federaciones internacionales y los Juegos o el ciclo olímpico. ¿Qué papel juega el Comité Olímpico Mexicano en la formación o en la definición o en la estructura de las selecciones nacionales rumbo a centroamericanos, panamericanos y Juegos Olímpicos? Bueno, mira, en la ley General de Cultura Física y Deporte, las federaciones nacionales son las que están definidas como la instancia técnica de todo el sistema deportivo. Nosotros nos tenemos que poner de acuerdo en primer término con las federaciones nacionales para revisar los criterios de selección. Esto que es tan debatido y que nos da tantas dificultades de integrar un verdadero criterio de selección que tenga la lógica correcta, de manera que todos en una primera instancia tengan la oportunidad, todos los deportistas que están de alto rendimiento, que están ingresados en una lista larga, lo que nosotros llamamos, que todos estos deportistas tengan las mismas oportunidades para integrar su selección nacional, que todos pasen por el mismo tamiz, que no exista por parte de nadie alguna fuerza externa que te diga tiene que ir Juan y no Pedro. Entonces, ese es el primer tema, ponernos de acuerdo con las federaciones deportivas nacionales. Y en segunda instancia, que bueno, es prácticamente paralelo, encontrar también los mismos caminos con la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, pues ya que la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte al día de hoy es la que paga las preparaciones de los deportistas, así como los salarios de entrenadores. Y esto ha sido diferente en diferentes etapas de la historia del Comité Olímpico. Ha habido periodos donde el Comité Olímpico Mexicano es el que ejercía los recursos para atender el alto rendimiento, pero al día de hoy están radicados completamente en la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte y nosotros nos tenemos que poner de acuerdo con ellos. Ahora, la facultad de inscribir a los deportistas en Juegos del Movimiento Olímpico es del Comité Olímpico Mexicano. Y ahí es donde, pues es la parte que nos corresponde en cuanto a velar ese derecho que tenemos, pero siempre y cuando estemos en colaboración con las federaciones nacionales, en coordinación y también con la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte. Por eso
el interés que tienen ustedes de que la selección que se vaya a estos Juegos pues sea la mejor selección de México, estén los mejores deportistas de ese deporte de México para que el Comité Olímpico Mexicano pues de alguna manera asegure de que podemos tener la mejor representación o el mejor desempeño posible en estas justas deportivas internacionales. ¿Así es? Así es, mira, y yo creo que en ese tema realmente yo creo que las tres instituciones queremos lo mejor. O sea, siempre la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, las federaciones nacionales y el Comité Olímpico quieres llevar a las mejor de las delegaciones, a los mejores deportistas para que lleguen a estos Juegos Olímpicos o a los Juegos del Movimiento Olímpico, cualesquiera que sea, centroamericanos, panamericanos, olímpicos. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué se vuelve difícil? Aquí voy a poner 2 o 3 ejemplos de por qué al fin del día es difícil integrar esa selección. Y voy a utilizar pues ejemplos muy puntuales de lo que me ha tocado aquí vivir y bueno, espero que tenga yo la elocuencia y la capacidad de expresarme correctamente y no vaya yo a ofender a alguien, sobre todo en aquellos deportes en donde México es muy bueno. Caminata, por ejemplo. Caminata, a pesar de la crisis que el día de hoy los medios, los especialistas dicen que vive el deporte mexicano, tenemos muy buenos representantes de caminata, pero no pueden ir todos. Tendrán que ir 2 hombres, 2 mujeres para unos Juegos Olímpicos. ¿Qué hacemos? Aquí el problema es ponerse de acuerdo todas las instituciones, porque la federación puede ir por una ruta, la Comisión Nacional de Deporte, dado que es la que tiene la tutela de los entrenadores y en un momento dado del deportista, podrían ir por otro, y no logramos en ocasiones integrar un verdadero criterio de selección que sea único, sino cada quien tiene su libro y cada quien tiene su aproximación y creen que es la correcta. Nosotros, ¿cómo lo hemos resuelto? Primero, que todo el mundo tenga la primera oportunidad. Dado que es un deporte de tiempo y marca, bueno, la federación establecerá una marca mínima. Y esa marca mínima la deberán de dar todos los deportistas que quieran ir a Juegos Olímpicos. Ahora, son tan buenos que en ocasiones son mucho más de esos 4 que son los que tienen el acceso a ir, que probablemente 10 personas dieron la marca olímpica. Entonces, ¿qué sería lo lógico? Enfrentar a esos 10 en un evento final y ver cuáles de ellos son los que podemos elegir para que finalmente se integre con los mejores, pero ese es el problema, es los mejores de ese día, los mejores de esa última competencia y en ocasiones seguramente tendremos a estos 4 exponentes, 2 hombres, 2 mujeres, pero vienen entonces todas las inconvenientes que puede esgrimir un deportista al no quedar calificado. Yo la marca mínima que tenía era mucho mejor que la que tiene el que calificó el día de hoy. Tuvo un mejor día y bueno, me ganó. Yo no pude llegar en los primeros 2, llegué en tercero, llegué en cuarto, pero vean mi marca mínima. Mi marca mínima supera por mucho la marca mínima de cualquiera de los demás. ¿Qué criterios establecer entonces para que esto no sea complicado? No cometamos alguna injusticia y al fin del día vaya alguien que no deba ir, por decir algo. Ahí yo aprendí que hay muchos deportistas que van al extranjero a dar esas marcas mínimas. Yo decía, bueno, ¿por qué no las dan en México? Y tuvimos que atender inclusive situaciones donde pues de alguna forma nos señalaron, llevaron el caso a la Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte para de alguna forma definir sus posturas. Y aquí es la parte donde tengo que tener mucha prudencia, porque yo, como comentaba con unos entrenadores, a ver, tú te llevas a tus deportistas a Polonia para que den las marcas mínimas, ¿por qué allá? ¿El circuito es de bajada? Vamos caminando de bajada y por eso es que tanta gente va allá a dar la marca. ¿Por qué no lo dan aquí en Chihuahua, que hace muchísimo calor, que es el campeonato nacional? No, bueno, pues obviamente porque es más complejo y más difícil. Entonces, ese es nuestro desafío, coordinarnos con la Federación Nacional, coordinarnos con la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, para que podamos producir
un criterio de selección, un proceso selectivo que sea válido y que sea conocido para todos los deportistas desde un principio. Esto es el verdadero desafío en esta especialidad, que es una donde México tiene muy buenos representantes. Sí. Te lo comento porque fíjate que hay un clamor, no digamos generalizado, pero sí bastante acá en el interior del país. Los estados, los institutos, institutos estatales del deporte, las asociaciones deportivas, se quejan mucho del centralismo y se quejan de que hay favoritismo por parte de las federaciones a la hora de asignar las elecciones porque encuentran poco claro el proceso. Dicen que no está muy claro el cómo van a dar las marcas, cómo van a seleccionar a esos jugadores. Entiendo que para un deporte individual, un deporte de marcas, un deporte de conjunto, pues debe ser diferente. Pero en general la gente se queja de que los procesos selectivos son poco claros. Son poco claros y que están ahí medios enmañados y se refieren más que nada a los presidentes de federación. Tú eres presidente de una federación y bueno, sí entiendo también que por ser un deporte de conjunto, el criterio es diferente a un deporte que el ejemplo que acabas de poner. ¿Qué pasa en los deportes de conjunto? Bueno, en el deporte de conjunto es mucho más sencillo porque las federaciones internacionales tienen procesos muy claros definidos de dónde debes de participar y cuántas cuotas habrá en cada uno de estos eventos. En México no tenemos mucho éxito en los deportes de conjunto. En los últimos Juegos Olímpicos tuvimos la fortuna de que estuvieron fútbol y voleibol. Pero voleibol no había participado desde 1968, si no recuerdo mal, y se presenta la oportunidad y van. ¿Y cómo es que van? ¿Por qué se generaron esas condiciones? Tienen un proceso donde tienen que ir participando en unos eventos e ir avanzando. En el caso del voleibol, si no recuerdo más, participaron en un evento primero continental, o sea, de la región. No lograron calificar en ese primer evento continental y posteriormente la Federación Internacional hace un evento de última oportunidad, un repechaje, uno de reclasificación. Con Turquía, ¿no? Pero fue en Turquía, todavía lograron ahí pasar, pero lo más importante fue que la fase final fue en México. La realidad es que en México, cuando nuestros equipos, los deportistas de conjunto juegan en México, tienen un rendimiento muy superior que cuando salimos al extranjero. Y en ese evento de reclasificación, México logra calificar a los Juegos Olímpicos. En el caso de voleibol, esto fue una situación fantástica. Y tuvimos la representación de voleibol en Juegos Olímpicos cuando no la habíamos tenido hace años. Otro ejemplo, pero de los que es complicado, la natación. La natación, ahí hablamos de que tienen que tener una marca A y una marca B. Las marcas B las invita directamente la Federación Internacional para que tengamos una representatividad. O sea, el movimiento olímpico lo que busca es que todas las regiones del mundo estén representadas. Pero el Comité Olímpico Mexicano en ocasiones ha determinado que los de marca B no es posible que vayan a Juegos Olímpicos, a pesar de que puedan recibir la invitación de la Federación Internacional. Alguien que tiene marca A, pues claro, sabemos que estará si van 100 a competir, pues los marca A serán los primeros 40 y seguramente quedará pues en un buen día, a lo mejor llega hasta la semifinal y queden los primeros 16. Pero los de marca B es complicado que lo puedan lograr. Entonces siempre ese ha sido un criterio donde también nos tenemos que poner de acuerdo con las federaciones nacionales y propiciar las condiciones necesarias para que estos que el día de hoy tienen marca B
pudieran ir a eventos, y ahí sí, con todo, igual, con todo el respeto que merece la expresión, si tienen que ir a un evento donde la alberca es más rápida, donde hay mejores condiciones para que mejore su marca y pudiera dar la marca A, bueno, ahí tenemos que convencer a la Federación Nacional para que busquen los recursos, para que toquen las puertas necesarias y que los envíen a estos eventos donde pudieran generarse esas marcas A y que entonces sí tengan garantizada la participación en Juegos Olímpicos y no tener que esperar a una invitación, a un wild card que pueda emitir la Federación Internacional y entonces decidir el Comité Olímpico con la Federación y con la CONADE si es válido que este deportista, porque entiendo que se esfuerzan muchísimo. El alto rendimiento es un sacrificio diario y no hay nada más injusto ni más ingrato que la evaluación que le hacemos al deportista de alto rendimiento. ¿Qué esperamos del deportista de alto rendimiento? Que cada vez que se presente, gane. Que cada vez que se presente tenga éxito. Yo a veces lo comparo con que sería lo mismo si yo solicito un servicio para mi casa, por decir algo, llevo un plomero. Entonces el plomero me hace un trabajo y tiene que ser el mejor plomero del mundo, tiene que hacerlo lo mejor y cada vez que participe en algo, cada vez que tenga la oportunidad de hacer su trabajo, le exigimos que sean los mejores. Así de ingrato y así de injusto es el deporte de alto rendimiento, pero así es en todo el mundo y pues lamentablemente se enfrentan con otros que son de su misma capacidad y esto hace que sea complicado el establecer ese criterio de selección. Pero por lo menos lo que yo he visto, Víctor, yo no he visto todavía, o por lo menos en las pláticas que tenemos con las federaciones nacionales, cuando hemos sentido que algo no va por donde debería de ir, lo señalamos y las federaciones nacionales han corregido el camino y al fin del día no son ellos de donde se generan a veces presiones. Tenemos en ocasiones a veces más presiones de los gobiernos estatales, de alguien que se anima a decirle a su gobernador, pues háblele al presidente del Comité Olímpico, a lo mejor lo convencemos de que vaya Juan, Pedro, Luis, ¿no? Y sucede. Y bueno, también estas presiones hay que resistirlas y que no intervenga ningún criterio político a la hora de establecer un criterio. Sí, debe ser muy difícil el rol de ustedes, Mario, porque uno, pues, para uno, nuestro hijo es el mejor. Y entonces, a mí el argumento que me des no me va a dejar totalmente satisfecho, ¿no? Siempre, si me lo dejas fuera, siempre voy a pensar que hubo mano negra y que fue injusto y que no fue parejo y demás. Sí, hay mucho de eso. Ahora, las selecciones nacionales de conjunto, ya nos explicaste el proceso para llegar al evento, pero en lo interno, ¿cuál es más o menos hay un criterio para seleccionar a los jugadores? ¿Se hace una selección B? ¿Se concentran? ¿Cómo se escogen los jugadores de un deporte de conjunto? Bueno, mira, ahí voy a tener que utilizar el ejemplo de mi propio deporte porque es en el que estoy más empapado. A un campeonato mundial pueden ir 16 jugadores, a unos Juegos Centroamericanos pueden ir 15, a unos Juegos Panamericanos pueden ir 14 y a unos Juegos Olímpicos solo podrán ir 14. Esos son los números máximos que pueden participar. Pero bueno, tenemos una base, tenemos un banco de jugadores mucho mayor que tienen el deseo de llegar a la selección nacional. La primera parte es la que sí tiene un criterio subjetivo porque no puede ser de otra forma. El entrenador nacional, a pesar de que hay un formato y hay algunas características morfofuncionales que son deseables para elegir estos deportistas, pues no tenemos la capacidad de tener a 100 deportistas concentrados. Si tenemos que viajar con 14 o tenemos que viajar con 15 o con 16, pues lo máximo que podemos tener en general, iniciamos con un proceso, con una lista larga que probablemente será de 3 veces ese número, de 48, de 50, o sea, si son 16 los que viajan.
y empiezan entonces en un primer proceso de entrenamiento donde en ocasiones sí llegan todos, esos 50, y a lo mejor ahí ya hay alguno que va a estar inconforme, el número 51, el 52, ¿por qué no me seleccionaron? Si yo metí muchos goles, si yo soy el campeón nacional. Desde mi punto de vista, poco tiene que ver el que gane un equipo, un campeonato nacional, con el proceso de alto rendimiento al que se tiene que someter el deportista una vez que ya está seleccionado. Bueno, pero ya llegan estos 50 deportistas, se concentran, los tenemos 10, 15 días, que es para lo que alcanza el dinero, y de ahí el entrenador tiene entonces que ir reduciendo esta lista de manera paulatina. En la primera concentración, y ahí sí es, pues sin grandes reflexiones, le decimos al entrenador, oye, pero no hay posibilidades de que continúen 50, sino para el segundo ciclo ya solo 30, ¿no? Tienes que quitar a 20. Entonces ahí empiezan los cortes. ¿Y qué hace el entrenador? Establece una serie de parámetros que son de evaluación y en ocasiones pues hay cosas injustas, ¿no? En mi deporte necesitamos que por lo menos haya 4 o 5 deportistas que sean de estos grandotes que sirvan para la defensa, y eso es algo que no se puede entrenar. O sea, tú no puedes entrenar para ser más alto, eso ya lo trae el individuo o no lo trae. Claro. Y el entrenador pues tendrá que decidir, bueno, estos me sirven para la defensa, o en ocasiones hay unos que, aunque son grandes, aunque son muy altos, igual si no tienen las capacidades físicas, la movilidad, pues entonces no quedarán seleccionados. Pero esa es la primera tarea del entrenador. Yo cuando hablo con ellos siempre les pido lo siguiente. Tienes que establecer criterios de selección, que cuando te venga a cuestionar el entrenador de un estado, el director del deporte de un estado, porque también llegan a platicar, y es más, si en algún momento llegara a platicar contigo un presidente municipal o un gobernador, de ese tamaño es la situación que tienes que tener todo y todo registrado. Porque aquel entrenador que solo es de corazón y porque de acuerdo a mi opinión es que deben de ir, estamos mal. Si no hay un parámetro de registro y una debida revisión de todos estos datos en un periodo de tiempo de análisis donde estos deportistas estén concentrados y bajo la tutela de este entrenador, si eso no está, al final del día sí puede generarse no una o dos inconformidades, podría generarse un verdadero caos. Claro. Sí, muy bien, de acuerdo, gracias. Otra pregunta, Mario, última. ¿Cómo influye, cómo contribuye, cómo ayuda el Comité Olímpico Mexicano, cómo participa en el desarrollo del deporte de México? Como mencionamos inicialmente, ha habido diferentes momentos donde el Comité Olímpico Mexicano ha tenido diferentes fuentes de recursos y en ocasiones hemos estado a cargo del deporte de alto rendimiento. Pero en este momento, o sea, que no tienen, digo, ahorita está la pandemia, pero suponiendo que no estaba la pandemia, pero dices que de todos modos ya tienes algunos años que no hay apoyo o hay muy poco apoyo del gobierno federal. Entonces, ¿cómo ayudan ustedes? En ese tema, nuestro aliado principal, porque tenemos que establecer alianzas, tenemos que tocar diferentes puertas, pero existe un sector del Comité Olímpico Internacional que se llama Solidaridad Olímpica. Solidaridad Olímpica es un sector del Comité Olímpico Internacional que otorga becas y apoyos indistintos a los deportistas que tengan la posibilidad de llegar eventualmente a unos Juegos Olímpicos. Y no nada más a los deportistas, también a entrenadores, también a funcionarios, porque se trata de formar a todo el equipo, de una o de otra forma. Ellos son nuestros grandes aliados. Y, bueno, nuevamente voy a utilizar un ejemplo de mi deporte, pero puedo darles otros. Lo que pasa es que para mí es más sencillo esto. En mi deporte hay dos modalidades. La handball de sala, o sea, que se juega en los gimnasios, y balonmano playa. Al día de hoy, después de años de participar, en balonmano playa hemos tenido más éxito que en balonmano sala. En balonmano playa calificamos usualmente a mundiales y en muchas oportunidades han ido a estos mundiales, pues en ocasiones pagando una parte proporcional el propio deportista,
en ocasiones nos ha ayudado la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, pero en otras ocasiones, cuando no ha habido dinero, quien ha ayudado es Solidaridad Olímpica a través de sus programas. Y es más, al día de hoy hay entrenadores de esta especialidad, porque bueno, obviamente lo hacen porque les gusta, pero tienen que tener una compensación económica. O sea, pensar que un entrenador toda la vida va a ser un verdadero amateur, un verdadero benefactor que no tenga una compensación económica es complicado. Y las compensaciones económicas de estos entrenadores de balonmano de playa han sido pagados por Solidaridad Olímpica y todavía no logramos insertarlos en las nóminas que paga CONADE. Sí hemos logrado que nos ayuden para viajar, para que participen en estos campeonatos del mundo una vez que califican en los campeonatos regionales o continentales. Pero todavía no tenemos insertado ahí a un entrenador que cobre, un entrenador nacional que pudiera cobrar de los programas de la Comisión Nacional del Deporte. Esto es, por ejemplo, uno de los desafíos de lo que hace el Comité Olímpico. El Comité Olímpico forma cuadros dirigenciales, forma entrenadores. Hay, en mi caso, por ejemplo, hay un diplomado, bueno, es un máster ejecutivo en gestión deportiva que imparte en diferentes universidades que están en este programa de Solidaridad Olímpica. Y en mi caso, dado que mi formación académica pues estaba apartada del deporte o está apartada del deporte, yo tuve que buscar estas oportunidades para finalmente entender un poco más en el lugar en el que está sentado. Y bueno, aquí yo no tengo ningún problema en reconocer. Yo de las primeras formaciones deportivas que tuve fue contigo, Víctor. Probablemente tú ya ni lo recuerdes, pero en el año... Sí, ¿cómo no? ¿Cómo no? En el Instituto Nacional de Administración Pública diste un diplomado y creo que tal vez fuiste nada más un fin de semana. Un diplomado que duraba 6 meses o algo así. Pero desde ahí yo entendí, y así lo veo todavía, que donde tú estés sentado debes de estar preparado para tomar decisiones y tener un acervo cultural y un acervo de conocimientos que te permitan avanzar. Los primeros conceptos de planeación estratégica, de los programas de operación, fue contigo, porque yo estaba sentado, era presidente de una federación nacional, había llegado porque tenía un buen brazo, porque tiraba y metía goles. Por eso llegué, esos fueron mis primeros inicios. Pero una vez que estás ahí, tienes que entender que te tienes que ir preparando. Y ese fue de ahí el primer curso. Y bueno, finalmente tuve la oportunidad también a través de esto de Solidaridad Olímpica de tener una formación académica y hacer estos cursos de gestión deportiva que imparte el Comité Olímpico Internacional. Yo soy un ejemplo, un fruto de lo que de cómo puede asistir el Comité Olímpico Mexicano al deportista, al entrenador, al dirigente. Okay. Muy bien, excelente. Oye, bueno, ahorita no, ¿verdad? Por la pandemia, nos ha cambiado la vida esta cosa, pero antes de esto, las selecciones nacionales se seguían concentrando en el Comité Olímpico Mexicano, en el CEDOM, el Centro Deportivo Olímpico Mexicano. Mira, eso ya ahora sí depende de cada una de las federaciones nacionales. El Comité Olímpico Mexicano está abierto para cualquier especialidad deportiva en caso de que quieran tener ahí a sus seleccionados nacionales. Pero hay casos, por ejemplo, voleibol está prácticamente concentrado ahora en Nuevo León. Ellos entrenan allá. En el caso de balonmano playa, o sea, mi propio deporte, la mayoría están concentrados ya sea en Acapulco o en Colima. En el balonmano sala sí continúan concentrados en el Comité Olímpico Mexicano y ahí es, pues, digamos, la casa de las selecciones. Y lo mismo sucede con deportistas individuales. En el caso de atletismo, bueno, pues hay todavía muchos deportistas de tiempo y marca que acuden al Comité Olímpico Mexicano, es su casa, y ahí entrena o ahí es su base para que salgan a entrenar a las montañas que circundan México, etcétera. Pero el Comité Olímpico Mexicano sigue ofreciendo estos servicios, pero también entendemos que México ha cambiado. Hay instalaciones, no es lo mismo hoy que hace 50 años. Ahora hay instalaciones deportivas y de muy buen nivel en muchos estados de la República. Y
al deportista qué es mejor, que vaya a entrenar a donde le quede a 15 minutos de distancia o a donde tenga que viajar 4, 5 horas, 8 horas, 10 horas y se tenga que concentrar y pasar la vida allá. Pero mira, no es tan diferente. Cuando uno revisa la historia del movimiento olímpico y que ves que en los Juegos Olímpicos de la antigüedad al niño lo sacaban a los 12 años y se los llevaban a las palestras y ahí los ponían a entrenar durante 8 o 10 años para que a los 20 años compitieran en esos Juegos Olímpicos pues de la antigüedad. Sí, de la antigüedad. Es algo semejante de lo que hacemos ahora con estos niños que sacamos de sus lugares de origen y que se van, bueno, al día de hoy al Centro Nacional de Alto Rendimiento y teniendo 8, 10, 12 años, ahí pasan su vida durante 8 o 10 años hasta que van a unos Juegos Olímpicos. De acuerdo, muy bien. Bueno, otra pregunta que se me vino a la mente, la verdad es que no tenía pensado preguntártela, pero la voy a hacer porque estoy seguro que más de uno de los que están escuchando quisieran saber. ¿Qué expectativa había por parte del Comité Olímpico a los resultados ahora para Tokio 2020? ¿Nos iba a ir muy bien, regular, mal? ¿Cómo nos va a ir el año que entra? Bueno, esas sí son preguntas tortuosas y la respuesta es difícil de encontrar. Pero, mira, yo tuve la experiencia en la jefatura de misión para Río. Y pues claro, todos los dirigentes deportivos tratamos de ser prudentes a la hora de tratar de colgarle una medalla a un deportista. Lo que esperas es que vayan, que hagan su mejor esfuerzo, que ese día salgan en su mejor día y que se llenen de gloria ganando una medalla para México. Pero es lo mismo que esperan en todos los países. Y para Río, yo siento que fuimos muy afortunados. O sea, veníamos de un periodo donde hubo recursos y luego posteriormente una transición donde ya no había tantos recursos, pero al fin del día se trajeron 5 medallas de Río de Janeiro, cuando la gente era, yo recuerdo que ahora sí que esto es a tiempo pasado y yo digo, bueno, ya en alguna ocasión con alguna entrevista en algún medio de comunicación, yo todavía recuerdo que hasta había gente que me dijo, ¿cómo dijiste eso? ¿Cómo dijiste que íbamos a ganar 5 medallas? Yo dije, bueno, pues sí, a lo mejor tienen razón, yo en esto soy nuevo, me van a ahorcar ya terminando los juegos y no las ganamos, pues ya me despido y nos vamos. Tuve la fortuna de que le atiné, o sea, no, le atiné, pero había una revisión de datos, hacemos una revisión de datos y nos hace suponer que podíamos tener un número de medallas pues cercano a ese pronóstico. ¿Cómo nos va a ir ahora? Pues yo creo que ahora sí es incierto. Este periodo de desaceleración, pero no vamos, qué desaceleración, este fue un paro completo. Yo no creo, bueno, yo no estuve en la época de la peste negra a principios del siglo anterior, pero no creo que haya un golpe más fuerte para el deporte, y no nada más el olímpico, todo el deporte en general, que esto que nos ha sucedido. O sea, parar a los deportistas durante 4 meses y todavía sentirnos el día de hoy que estamos a la deriva, que no sabemos cuándo va a terminar, que cada una de las propuestas que hacen las federaciones nacionales, pues encuentras, no quiero decir un choque, pero sí una actitud de mucha prudencia con las autoridades sanitarias, que todavía no tenemos la certeza de cuándo podrán regresar verdaderamente a entrenar. ¿Tiene un peso esto? Hubo deportistas que entrenan con toda certeza, pero ¿cómo puede ser posible que entrenen a escondidas? Porque esa es la realidad, o sea, no estaban autorizados para entrenar y sin embargo hay gente que salía a correr, o sea, entrenamientos mínimos o entrenamientos en sus casas, en confinamiento, que pues, por mucho no suplen, no sustituyen al verdadero entrenamiento sistemático que tiene que tener un deportista. Ahora, me dirán, esto es igual para todo el mundo, pero yo creo que no. Yo creo que hay, simple y sencillamente, el comportamiento de la pandemia en el mundo es diferente. Hay deportistas que el día de hoy podrán empezar a entrenar porque en sus países pues el índice de mortalidad es mínimo,
y hay otros que aquí en México deberemos de esperar hasta que estemos en semáforo verde para que verdaderamente puedan entrenar. Y aquellos deportes de contacto, como el mío, como la lucha, como el rugby, ¿cuándo van a empezar? Estamos todavía no sabemos y es complicado establecer una programación con estas condiciones. Okay. ¿Ya hay fecha para Tokio 2021 ahora? Sí, el inicio es el 23 de julio. Iniciaban el 24 de julio, pero ahora van el 23. Estamos a unos días de que se haga la celebración de a un año de Tokio 2021. Sí. Perfecto. Muy bien. Vamos a entrar hay un buen número de preguntas, Mario, si me permites. Vamos claro, a ver, muy bien. Una pregunta es, ¿qué papel juega el jefe de misión en unos juegos? Que fue tu caso. Mira, el jefe de misión, como yo lo veo, es una posición de servicio. O sea, primero, si tú quieres llegar a ser jefe de misión para ser jefe, pues la verdad creo que es una aproximación no adecuada porque vas a chocar mucho. Tienes que verlo como una posición de servicio, un gran coordinador, porque tienes que tratar a todas las personas en diferentes cargos, en diferentes instituciones, y tener las habilidades necesarias, pues a veces hasta de diplomacia, para no generarle un problema a tus superiores, ni a tu superior, sobre todo al presidente del Comité Olímpico, no darle un problema más, que ya bastantes tenemos, y establecer las mejores relaciones armónicas con todos los otros órganos, las federaciones nacionales, la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte. Eres como un gran coordinador. Yo creo que esa sería una definición sintetizada y a grosso modo. Bien. Otra pregunta es, ¿qué tanto influyen ustedes en las federaciones nacionales? En el trabajo. Mira, pues obviamente la respuesta inicial es que somos respetuosos de las federaciones nacionales. Esa sería, digamos, una respuesta espontánea. Pero sí tenemos que reconocer que tenemos un peso específico. Nuestra opinión la toman en cuenta. Por ejemplo, en la coordinación, de las cosas que son también aquí muy, muy difíciles. Llega un deportista individual, y no quisiera yo poner nombres porque si no, ahí luego se generan las polémicas, pero de un deporte donde califica uno, por decir, bueno, cualquiera donde ustedes quieran pensar en algún deporte individual que va un solo deportista representando a México. Bueno, ese deportista tiene un entrenador, tiene un delegado, tiene un fisiatra, y todos quieren ir a los Juegos Olímpicos. Y la gente de pantalón largo, que para mí esto de pantalón largo es como insultar, porque yo creo que todos van a los Juegos Olímpicos de la misma forma. Todos aquellos de sus grupos multidisciplinario que tienen que acompañarlos, ¿cómo les puedes decir que no van a ir? Porque del total de deportistas que califican, hay una regla. El Comité Olímpico Internacional lo establece claramente. Si tú calificas 100, puedes llevar 100 personas de administración. 100 personas, pero ahí están integrados los entrenadores, ahí están integrados el jefe de misión con la gente que lo pueda acompañar, los fisiatras, los doctores. Solo puedes llevar al 40% del total de deportistas calificados. Si fuéramos un país que calificara 600 deportistas, como puede ser, pues no sé, China, Estados Unidos, pues entonces llevas un gran número de personal de apoyo. Pero nosotros somos un país que calificamos muchos, entre 100 y 150. Bueno, entonces tu número base de apoyo pues van a ser entre 40 y 70 personas que apoyan a esta delegación. ¿Cómo se resuelve esto? Pues ahora lo teníamos resuelto con los patrocinadores, íbamos a ir con una delegación cerrada, todos iban a vivir en la Villa Olímpica y si calificábamos, bueno, pensamos que son 150, entonces el 40% de esos 150, o sea, aproximadamente alrededor de 60 personas serían las que nos irían acompañando
y, y podrían participar, pero ahí se quedan muchos en el camino. Se quedan médicos que no pueden asistir, se quedan inclusive hasta entrenadores que no pueden asistir. Se quedan dirigentes, los presidentes de federación, pues que ahí también parece en ocasiones hasta injusto, porque el presidente de federación hace la gestión con la Comisión Nacional del Deporte, con el Comité Olímpico Mexicano, y al final le tienes que decir, oye, no puedes ir, porque es más importante que vaya tu deportista y que vaya su entrenador, y pues el presidente ya queda segregado. Estos desafíos es lo que hace el jefe de misión, el tratar de estructurar que la selección, que la delegación vaya lo más equilibrada posible. Pero ahora voy al otro extremo. Cuando hay recursos, cuando todo es boyante, entonces puedes llevar delegaciones paralelas, o sea, gente que no va a vivir en la Villa Olímpica, que de una o de otra forma te acompañan, los colocan en hoteles, pero aunque vayan por fuera, no pueden tener acreditaciones. Cada 4 años siempre se habla de lo mismo. Es que no le van a dar la acreditación al director del deporte porque está muy enojado con el Comité Olímpico. Es que no le van a dar la acreditación y no es, y la realidad es que las diferencias de opinión siempre van a existir. Pero en ocasión se tiene que privilegiar el que participe un entrenador, el que participe un médico y no el que participe un dirigente. Sí, sí, qué bueno que lo dices, porque siempre ha habido crítica en ese aspecto. Luego dicen que va mucha gente, como tú dices, mal dicho, de pantalón largo y que privilegian a los directivos y a amigos y a cuates y en lugar de llevar a gente realmente de apoyo al deportista. Siempre ha habido esa crítica, no sé, a lo mejor mal fundada, pero sí hay mucho de eso. A mí me tocó como ir a una universidad como delegado, como jefe de la delegación, a una universidad junto con Luis Herrera, que aquí está, entró Luis Herrera era director de deportes de la Universidad de Guanajuato, yo del TEC de Monterrey, y fuimos a una universidad mundial, y sí, es muy pesado el trabajo de estar ahí apoyando a los deportistas, porque salen 1000 cosas a la mera hora, 1000 detalles, y prácticamente están las 24 horas, están las 24 horas ahí, porque cuando no pasa una cosa, pasa la otra. Me tocó también ir como jefe de delegación del equipo nacional de softball a unos Juegos Panamericanos, a los de La Habana, subsede, me tocó Santiago, y sí, nada más con aguantar el calor y la humedad de Santiago, Santiago de Cuba, en el mes debe haber sido julio, agosto, y bueno, un trabajo terrible, mucho trabajo. Obviamente, si lo quieres hacer bien. O sea, hay críticas de que muchos de nuestros dirigentes van de vacaciones, se aprovechan para ir de vacaciones y conocer, inclusive andan en otras ciudades ahí que no son sede, pero si vas a trabajar es muy pesado, es mucha responsabilidad, llevas el nombre de México, llevas la bandera en el pecho y eso pues es, además de ser de mucho orgullo, es de mucha responsabilidad. Te digo, estoy totalmente de acuerdo contigo porque lo viví. Ahora sí, hay por aquí una pregunta que, oye, tradicionalmente en México, la CONADE, dígase el gobierno federal o la representación del Ejecutivo, con el Comité Olímpico Mexicano no se han llevado bien. Ha habido ahí algunas diferencias, esto por años, desde que yo tengo uso de razón en el deporte, a mí me tocó desde el INDER, allá con Guillermo López Portillo, yo no sé, no me acuerdo si don Guillermo con don Mario, cómo se llevaban, pero porque yo apenas empezaba en el deporte, como director de deportes del TEC de Monterrey, pero después con Raúl González y los demás, y Barciniega parece que bien, pero no tengo yo así en mente la impresión de que haya habido muy buena relación entre la CONADE y el Comité Olímpico. ¿Cómo están actualmente? ¿Qué es lo que está pasando?
y qué sería lo más deseable, Mario? Ok, mira, aquí voy a tratar de ser muy puntual en la respuesta, pero tengo que hacer algunas referencias. El movimiento olímpico suena increíble, pero los Juegos Olímpicos de la edad antigua, o sea, los Juegos Olímpicos cuando iniciaron, duraron 1200 años. Luego 1500 años no hubo Juegos. Luego ya llevamos otra vez Juegos durante 100 años, ya un poco más, ¿no? De 1894 a 2020, 120 años más. Es complicado entender que estos Juegos Olímpicos llegaron primero la iniciativa privada, por decirlo de alguna forma, aunque no estoy muy seguro que los Juegos Olímpicos del pasado, o sea, los que se celebraban en Olimpia, a mí se me hace que eran medio de gobierno, ¿no? Pero, sí. pero Seguramente. son juegos que organizan la iniciativa privada, pero que participan representaciones nacionales apoyadas por sus países, por sus gobiernos, y esto hace pensar que ellos son los que pueden tener el control, dado que son los que invierten una gran cantidad de dinero para llevar a los deportes, para prepararlos en primera instancia y posteriormente para que vayan a los Juegos. Ahí se generan algunas diferencias de opinión, sobre todo en esto de la integración de la delegación, porque obviamente si tenemos pocos espacios y los órganos de gobierno pues quieren llevar a un número superior al que puede tener el Comité Olímpico Mexicano, bueno, pues ahí sean las primeras negociaciones. Yeah. Yo no creo que sea difícil de resolver. Claro está que esto está en los personajes de otra estatura, por decirlo de alguna forma. El jefe de misión se encarga de la delegación, pero poco tiene que atender, o en ocasiones sí, no quiero decir que no, en ocasiones sí, con la contraparte, con el titular o la titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte. Eso corresponde al presidente del Comité Olímpico y él o la titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte. Pero yo te puedo adelantarles que para la preparación de los Juegos, en la primera etapa, cuando todavía no pensábamos que teníamos la fortaleza como para ir con nuestros propios recursos, hicimos viajes de inspección a Tokio, donde nos acompañó la titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte. Estuvo sentada ahí en las reuniones de la jefatura de misión para que de una u otra forma se pudiera empapar de la información que te dan. O sea, no llegas nada más, ya llegamos, sino si hay reuniones previas donde forman al jefe de misión, donde te dicen cómo tienes que actuar, te dicen qué tienes que hacer, conoces el entorno en donde vas a estar. Y a esas reuniones, en alguna ocasión nos acompañó la directora, en otras ocasiones el subdirector de calidad para el deporte. Por lo menos fueron a 2 viajes con nosotros. Entonces conocen el entorno, saben las necesidades que hay. Y también saben que no hay una disponibilidad de acreditaciones suficientes para todos los que quieren ir. Pero sin embargo, siempre estará garantizada una acreditación para el titular de la Comisión de Cultura Física y Deportes, es decir, para el ministro del Deporte y un acompañante. Eso siempre los comités organizadores lo garantizan. Si el presidente del país quisiera ir a unos Juegos Olímpicos, está garantizado también su espacio para los dignatarios. Entonces, en estos eventos, porque es realmente cuando sí, pues tenemos una relación muy estrecha. Es un desafío, pero no es imposible. Yo creo que se pueden llegar siempre a buenos términos, a buenos acuerdos y a pesar de todas las diferencias de opinión que ha habido, yo por lo menos cuando reviso la historia, digo, bueno, aquí había problemas gigantescos y al fin del día fueron todos y estuvieron allá y bueno, supongo que la pasas bien al estar viendo unos Juegos Olímpicos. Mira, yo había preparado ahorita, antes de empezar, tenía yo aquí una serie de comentarios para la plática, pero los Juegos Olímpicos, para la población en general, para un niño, cuando ves los aros olímpicos, te imaginas que son los superjuegos del mundo, ¿no? O sea, yo recuerdo, esto es parte de lo que iba yo a decir y no quiero perder la oportunidad para decirlo. Cuando yo veía
el emblema los aros olímpicos, ¿con qué lo comparas? La primera vez que yo tuve conciencia de esto era para los Juegos Olímpicos de Tokio, pero de 1964. ¿Con qué lo comparas? Con tu bandera, con la forma de tu país. Y bueno, así lo hacía yo. Yo sé que esto está mal, pero así lo hacía yo. Para mí eran los aros olímpicos y el emblema de la Coca-Cola. Eso es lo que yo conocía, ¿no? Eso era mundial. Y la primera vez que yo quise ir a unos Juegos Olímpicos, no sabía qué era lo complejo, pues eran los de Japón, 1964. Y cuando tus papás te dicen, oye, pues no podemos ir allá porque hay que ir en avión, porque está del otro lado del mundo y porque no tenemos dinero para ir, pues te das cuenta de la magnitud de lo que es. ¿Cuándo tendrás oportunidad de ir a unos Juegos Olímpicos? Y los que vivimos, pues por lo menos como espectadores, los Juegos Olímpicos de 1968, es algo que fue, como dicen los americanos, un landmark, un punto especial en la historia. Y pues ojalá que se pudiera revivir y repetir esa situación, pero los Juegos Olímpicos, insisto, un movimiento, una filosofía que tiene 3,000 años. Los ministerios del deporte, ¿cuándo se inventaron? Pues se inventaron en el curso del siglo anterior. Antes no había. Entonces, claro que es complicado ponernos de acuerdo, pero se puede ponernos de acuerdo. No, y además creo que es muy conveniente, además muy necesario, muy conveniente. El deporte mexicano requiere de unión, requiere de mucha participación, de mucho esfuerzo de todos, unidos. Y más que nadie, pues los altos dirigentes, ¿no? El Comité Olímpico y la CONADE tienen que estar de la mano para que manden esa señal al resto del país, a las federaciones, a las asociaciones, a las instituciones educativas, a todos los que de alguna manera se hacen o hacemos el deporte en este país, entrenadores, profesores de educación física, directivos, manden esa señal de que debemos de estar unidos, de que debemos de trabajar juntos, porque queremos crecer, queremos mejorar, queremos elevar el deporte de este país. Y la única forma de hacerlo es estar unidos, estar juntos, sumar esfuerzos, sumar recursos, porque si no, así va a ser mucho más difícil que avancemos. Entonces yo creo que sí, es muy bueno que trabajen de la mano, que trabajen unidos, que acompañen a las federaciones, que mucha falta les hace, que los ayuden, que los arropen, que los cobijen y que les aprieten a aquellos que no estén haciendo lo que deben de hacer según sus estatutos, según lo que manda la ley del deporte, ¿no? Entonces, para que esto permee, esto baje y todo el mundo se contagie de una unión y de un trabajo conjunto y de un trabajo científico de lo que debemos de hacer en el deporte de este país. Tienes toda la razón, Víctor. Yo creo que hay mucho espacio para profesionalizar el deporte. La semana pasada yo escuchaba, y la verdad sí, con sorpresa, pero también con tristeza, que en el TEC de Monterrey, donde tú adquiriste los primeros conocimientos, por decirlo de alguna forma, sobre la administración deportiva, lamentablemente al día de hoy esa carrera parece que no está más. La verdad, todos debemos de impulsar porque de alguna forma las instituciones deportivas de mayor nivel en el país puedan preparar cuadros de dirigentes que nos van a reemplazar en el futuro con toda certeza y que tengan mayores capacidades de las que tenemos el día de hoy nosotros. De acuerdo, de acuerdo. Muy bien, bueno, pues se nos vino el tiempo encima. Mario, muchas gracias. Hay otras preguntas, pero ya no es posible. Agradezco mucho, Mario, la oportunidad que nos diste de platicar contigo, de escuchar, de conocer un poco más o mucho más del Comité Olímpico, de tu experiencia, y creo que es de mayor utilidad y creo que nos pone mucho más claro de qué podemos hacer desde cada uno de nuestra trinchera, cómo podemos aportarle al deporte de este país. Así que te agradezco muchísimo, Mario, y seguramente seguramente te vamos a tener aquí nuevamente en el futuro. Gracias, Víctor. El agradecido soy yo verdaderamente y me quisiera despedir simplemente con un exhorto. O sea, el movimiento olímpico, como les dije en un principio, es adictivo
Y hay tanta sí. información, uno se mete a internet y encuentras miles de cosas. Hay grandes especialistas en México, Mm, Carlos Hernández Schaffler, hay gente en las universidades, porque hay inclusive cátedras del movimiento olímpico en algunas universidades en México. Empápense de ello. Ojalá que tengan oportunidad de leer. Y si algún día se enferman, como me enfermé yo del movimiento olímpico, eh, yo cerca del movimiento olímpico me siento más vivo que en otros lados. Eh, bueno, algún día platicaremos de la Federación Mexicana de Handball, que también es sí, sí, con otra mucho droga gusto. que está en mi vida, ¿no? Y de la que no me he podido zafar. Pero sin duda alguna, en el caso de la dirigencia deportiva, y lo dejamos para otro día, todo el mundo quiere entrar y no sabe cómo salir, pero se puede salir. Se puede salir y se puede salir bien. Bien, sobre todo salir bien, porque luego se quedan ahí mucho tiempo y ya no ven cómo salir porque piensan que van a salir mal y no quieren hacerlo. Pero sí, sí, me parece muy interesante, como que se antoja una plática y te voy a invitar, Mario, sobre el deporte asociado en este país, el deporte asociado, el deporte de clubes, el deporte de asociaciones deportivas y obviamente el deporte federado, el deporte de las federaciones, porque es algo muy interesante, porque bueno, son claros oscuros, ¿eh? Ahí hay alguien que dice que pues muy bien las federaciones y hay otros que dicen, caray, sin las federaciones nos iría mejor. Entonces, bueno, ese es todo un tema, es un tema muy interesante que seguramente, ya que lo tocas, lo voy a poner en la mesa en un futuro y te voy a invitar para que platiquemos del deporte asociado. Con mucho gusto. Pues gracias, Víctor. Yo te agradezco la invitación y con mucho gusto. El día que Ya está. ustedes gusten, yo trataré de estar ahí. Yo mi recorrido lo veo como un soldado, ¿no? Afortunadamente tengo cargos que pues de alguna forma me visten, pero siempre me he sentido como un soldado del deporte y bueno, también para finalizar, todo el mundo quiere acceder a las posiciones de máximo control, pero puede ser muy bueno siendo el número 2, el número 3 o el número 21 o el número 24, puedes aportar. Cada quien desde su trinchera puede aportar. Claro, y a mí me da mucho orgullo conocerte y tenerte aquí porque sé lo que has hecho por el handball, ese deporte que es tu pasión y cómo ha crecido en México ese deporte gracias a tu gestión, a tu ayuda, a tu liderazgo. Y bueno, pues felicidades, Mario, y ojalá y sigas apoyándonos y sigas ayudando al deporte de este país. Con Muy gusto, bien, Víctor, bueno, cuando sea necesario. gracias. Bueno, con esto me despido. Nos vemos el jueves 23, punto de las 6 de la tarde. Voy a hablar del segundo paso del proceso de administrativo. Ya terminamos planeación, los que estuvieron conmigo. Estoy trabajando ahorita un taller muy específico, muy aterrizado de planeación estratégica, pero taller de 8 horas, 2 horas, 4 sesiones con la Federación Mexicana de Bádminton y organizado por la Asociación Regiomontana de Bádminton. Y bueno, pues nos está yendo muy bien, pero eso es una estructura, es un esquema diferente porque es un taller. Yo voy a seguir con las pláticas del jueves, igual de 6 a 7, y el próximo jueves, el jueves 23, les voy a poner un tema que sería el segundo paso del proceso, que es organización. Y voy a hablar específicamente, antes de hablar de cómo organizar un evento deportivo, voy a hablarles de cómo organizar un departamento deportivo. Cómo estructurar, cuando les den la responsabilidad de la función de un coordinador, de un jefe de área, de un director, de un municipio, de una universidad, de cualquier institución, de un club, cómo estructurar. Es toda una teoría, una metodología, es ciencia de cómo se debe estructurar un departamento deportivo. Cuáles son los pasos que se tienen que dar para estructurar y equivocarte menos en la definición de un departamento deportivo. No es solamente hacer el organigrama, no, es parte importante, es parte del proceso, pero no es el organigrama, es mucho más que hacer un organigrama. Entonces, ese va a ser el tema de la próxima reunión. Entonces, bueno, pues hay preguntas,
Gracias de todo el mundo. Aquí saludos, Mario, felicitaciones, aplausos. Muy bien. Pero bueno, desgraciadamente ya no da tiempo. Nos vemos entonces el próximo jueves a las 6 de la tarde, jueves 23 de julio. Y pues que les vaya muy bien. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias, Mario. Que les vaya muy bien. Compórtense, por favor. Hasta luego.